El jardín de Daneme era especialmente tranquilo esa noche. Una brisa fresca flotaba a través de los setos, susurrando entre las hojas de los arbustos de lavanda que bordeaban el estrecho camino junto al rosal. La señorita Marple, envuelta en un chal pálido a pesar de la temporada, se sentó debajo del cenador, con las agujas de tejer en la mano, aunque su mente claramente se había alejado mucho de sus puntos. El cielo lucía el suave rubor del último día de la tarde. Algunos pájaros cantaban a medias, como si ya se prepararan para el anochecer. Fue el tipo de momento que la señorita Marple quería, tranquilo, sin incidentes y rico con las sutiles texturas de la vida del pueblo. Acababa de detenerse para examinar una puntada caída en su lana cuando el timbre sonó, un suave sonido que resonó a través de la ventana abierta detrás de ella. Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando. Se oyó un ruido familiar en el interior, seguido del chasquido de la puerta principal al abrirse. Su doncella, Edith, debía estar respondiendo. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia el camino de grava que conducía a la puerta. Efectivamente, vio una figura cruzar el umbral, una figura que conocía bien. «Señorita Olivia, señora», dijo Edith. Una voz llamó suavemente desde dentro. «Ya la vi», murmuró la señorita Marple para sí misma, colocando su tejido en el regazo. Olivia Beckett, su vecina de Three Houses Down, apareció con un cardigan rosa suave y un sombrero de ala ancha que tenía más brillo del necesario para una visita casual. Entró en el jardín como un torbellino de palabras, con las manos ya gesticulando antes incluso de llegar a la silla de la señorita Marple. «Oh, tía», exclamó Olivia sin aliento, usando el término cariñosamente aunque no hubiera ninguna relación entre ellas. «No creerías la mañana que he tenido. Honestamente, entre la mezcla más grosera de mi pedido nuevo y el perro de la señora Cartwright escapando a mi parterre de flores, juro que he estado de pie desde el amanecer». Se sentó frente a la señorita Marple sin esperar invitación y continuó, apenas tomando aliento. Sus palabras salían atropelladamente. Historias de comerciantes, percances en el jardín, el correo llegando tarde, y un largo relato sobre la indiferencia de su marido hacia su nueva tela para cortinas. La señorita Marple asintió cortésmente, ofreciendo el ocasional. «¿En serio? Oh, querida mía», en todos los momentos correctos, pero sus pensamientos, como solían hacerlo, flotaban más allá de la conversación, observando en silencio a la mujer que tenía delante. Por fin, después de un monólogo de 10 minutos que habría agotado a un alma menos animada, la señorita Marple levantó una ceja y ofreció una de sus pequeñas sonrisas secas. «Hablas muchísimo, Olivia». Olivia se echó a reír, lanzando sus rizos hacia atrás con deleite. «Bueno, para eso nací, para hablar sin fin. Alguien tiene que mantenerte entretenida en tu jubilación, tía». La señorita Marple rió entre dientes, un sonido como tazas de té golpeando suavemente sus platillos. «De hecho, no puedo decir que sea aburrido cuando está cerca», dijo. Las bromas se deslizaron cálidamente en el aire por un momento, pero el ánimo de Olivia cambió mientras se inclinaba hacia adelante, bajando la voz a un susurro teatral. «Tía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué hace una mujer cuando su marido simplemente no escucha? Yo hablo, y él apenas levanta la vista del periódico. Hago sugerencias y él asiente como si fuera ruido de fondo». La señorita Marple dobló las manos cuidadosamente en su regazo, esperando. Olivia prosiguió, su tono más quejoso. «Y luego está el Dr. William. ¿Lo has notado? Jubilado del ejército. Sí, pero todavía erguido como un sargento mayor. ¿Y cómo adora a su esposa? Va de compras con ella. Le pregunta sobre cada pequeña decisión, incluso qué zapatos usar en la iglesia. Los vi recogiendo tomates en el mercado el otro día. Él le sostuvo el bolso mientras ella contaba el cambio. Puedes imaginarlo. Eso es amor, ¿no? Amor verdadero. Ojalá mi marido fuera así». La señorita Marple, pensativa como siempre, se tomó un momento antes de responder. Su voz era suave, mesurada, nunca crítica, pero siempre precisa. «Sí, nunca he visto al Dr. William sin su esposa, es cierto. Pero debo decir, Olivia, que no pienso exactamente como tú». «¿No?», preguntó Olivia, arqueando las cejas. «No, no exactamente. A mí me parece un poco excesivo. Una persona debe tener espacio, incluso en el matrimonio. Cuando dos personas están constantemente juntas,
comprobando, consultando, acompañando. Puede parecer encantador al principio, pero con el tiempo empieza a desgastarse un poco. Se comienza a perder la propia cabeza, y sin un poco de soledad, el alma puede volverse inquieta. Olivia soltó una pequeña risa exasperada, aunque no con crueldad. Oh, vamos, señorita Marple. ¿Qué esposa no querría un marido tan atento como el Dr. William? La señorita Marple sonrió, pero no dijo nada. En ese momento, Edith llegó con una bandeja de plata que equilibraba una tetera de porcelana floral, 2 tazas y un plato de galletas digestivas. Olivia tomó una galleta inmediatamente, como si la conversación solo le hubiera abierto el apetito. Bebieron té en el silencio que siguió, roto solo por el sorbo ocasional o el suspiro de Olivia. El jardín se tornaba más tenue. La luz había cambiado de dorado a gris. Un petirrojo posado cerca dio un último aleteo de canción antes de saltar hacia el seto. «Hace frío», dijo Olivia después de un momento, frotándose los brazos. «Supongo que deberíamos regresar. Roger se preguntará qué me ha retenido». La señorita Marple levantó una ceja, pero no habló. Olivia se puso de pie, quitándose migas imaginarias de la falda, y ofreció un alegre «Bueno, buenas noches, tía», antes de desaparecer a través de la puerta con un gesto. La señorita Marple la observó irse, con los labios curvados apenas perceptiblemente. Luego, girándose hacia la casa, se permitió un solo pensamiento. No cruel, solo sincero. ¿Cómo la soportará su marido? Pobrecita. Con eso, regresó al interior. Las lámparas ya estaban encendidas, proyectando suaves charcos de luz dorada contra las paredes empapeladas del comedor. Cenó en un silencio confortable, una comida sencilla, un tazón de sopa y un poco de jamón frío con mostaza, antes de retirarse a su habitación de arriba. Se movía con la facilidad de la costumbre, doblando su chal, colocando su tejido en la cesta y corriendo las cortinas. Mientras yacía en la cama, escuchando los tenues ruidos de la vieja casa preparándose para la noche, sus pensamientos regresaron brevemente a Olivia, su interminable parloteo, sus miradas melancólicas a los matrimonios ajenos, su anhelo por algo más. Pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la gente a menudo hablaba más cuando se sentía insegura, y que aquellos que envidiaban la devoción de los demás eran, a menudo, los más solitarios. Con eso, cerró los ojos. Mañana, después de todo, sería otro día en ese temer y mead, y quién sabía qué pequeña cosa podría agitarse bajo la superficie tranquila. Era un jueves por la tarde cuando la señorita Marple hizo su visita habitual al mercado del pueblo. El cielo estaba gris y cubierto de densas nubes, y el viento traía consigo una mordida suave pero persistente, la clase de brisa que hacía que la gente ajustara un poco más las bufandas y caminara un toque más rápido entre las tiendas. Ese temer y mead nunca estaba realmente ocupado, pero había un ritmo particular en el mercado de los jueves, un lento murmullo de conversación, el susurro de las bolsas de papel, el tintineo de las balanzas detrás del mostrador de la carnicería. A la señorita Marple le gustaba la familiaridad de todo aquello. Los chismes predecibles intercambiados sobre las verduras de raíz, la cuidadosa selección de manzanas que podrían magullarse si una no estaba atenta. Vestida con su abrigo elegante y zapatos cómodos, se movía sin urgencia pero siempre con propósito. Prefería comprar temprano, antes de que las jóvenes madres descendieran en grupo y los buenos tomates desaparecieran. Acababa de detenerse junto a los puerros, sosteniendo uno delicadamente entre sus dedos enguantados y comparándolo con una cebolla de verdeo, cuando sus ojos captaron una figura cerca del final del pasillo. Era el Dr. William, inconfundible con su abrigo de tweed y sus zapatos lustrados. Pero algo en él era diferente. Estaba solo. La señorita Marple parpadeó y miró rápidamente alrededor, medio esperando ver la figura familiar de la señora William flotando cerca de los estantes del pan o examinando los frascos de chutney, pero no había ni rastro de ella. Solo el doctor, empujando un carrito completamente solo, moviéndose con una vacilación ligera, como alguien que no está acostumbrado a elegir sus propios comestibles. La señorita Marple inclinó la cabeza levemente. Una punzada de curiosidad se agitó. Bueno, pensó. Eso no se ve todos los días. El Dr. William comprando solo. Un pequeño milagro, eso. Una ligera sonrisa se curvó en sus labios. No cruel,
sino considerada. Sin embargo, detrás de la leve diversión había un rastro de algo más. Una tenue línea de preocupación se deslizó entre sus cejas. La presencia solitaria del Dr. William no era meramente inesperada. Estaba extrañamente fuera de lugar. Como si fuera una señal, el Dr. William la notó y ofreció un gesto cortés de asentimiento antes de empujar su carrito. «Buenas tardes, señorita Marple. Es un placer verla. ¿Cómo está hoy?» La señorita Marple le devolvió la sonrisa con amable calidez. «Muy bien, gracias. ¿Y usted, doctor, fuera de casa sin su media naranja hoy? Eso sí que es una sorpresa». Por un brevísimo instante, la sonrisa del doctor vaciló. Hubo una pausa sutil, pero perceptible. Luego dio un pequeño respingo, casi una risita avergonzada. «Sí, bueno. Mi esposa ha viajado a Francia», dijo, aclarándose la garganta. «Fue a visitar la tumba de nuestra hija. Hace poco más de una semana. Supongo que me estoy acostumbrando a hacer algunas cosas solo otra vez». Su voz vaciló al final, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que alguien como la señorita Marple lo notara. Sus ojos también parecían un poco enrojecidos, quizá por el viento, o quizá no. Ella asintió suavemente, comprensiva, y se detuvo a su lado mientras él reanudaba sus compras. Hablaron distraídamente sobre el clima, las cosechas tardías y los precios del carnicero. Todo muy ordinario, pero la atención de la señorita Marple estaba centrada en los detalles. Observó discretamente su carrito mientras él añadía guisantes congelados, un bloque de hielo, más productos congelados, pastel de pastor preparado, 2 latas de sopa y una sola manzana. No cuadraba. Para un hombre cuya esposa estaba ausente solo temporalmente, no estaba comprando las cosas que uno guardaría para el día a día. No había nada fresco, excepto un manojo simbólico de perejil. Sin leche, sin pan. Solo comida fría, impersonal, práctica, fácil de almacenar, más fácil aún de olvidar. No dijo nada. Al finalizar la compra, el Dr. William pagó con su habitual aplomo, ofreciendo una suave despedida antes de salir de la tienda, sus comestibles cuidadosamente empaquetados en una bolsa de tela. La señorita Marple lo observó a través de la ventana por un largo momento, de pie junto a la caja de chiribías con descuento. Caminó lentamente, con los hombros ligeramente encorvados, desapareciendo por la esquina hacia la calle donde se encontraba la parada de taxis. Y luego, con un suspiro silencioso, ella volvió a su propia lista. Esa tarde, mientras el viento susurraba contra las ventanas de su sala de estar y el cielo se oscurecía hasta volverse de un índigo profundo, la señorita Marple regresó a casa. Su doncella ya había corrido las cortinas, y las lámparas brillaban suavemente detrás de las pantallas de encaje, proyectando una calidez tenue sobre el papel pintado floral. Ella acababa de quitarse los guantes y estaba extendiendo la mano para quitarse el sombrero cuando sonó el timbre. Su criada, Edith, respondió. Entonces entró Olivia Beckett, esta vez sin su aleteo habitual de energía. Se veía pálida, con los ojos muy abiertos, su abrigo estaba medio abotonado, como si hubiera salido de la casa a toda prisa. «Señorita Marple», dijo con voz entrecortada, dando un paso adelante rápidamente. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La señorita Marple hizo un gesto hacia el sillón. «Por supuesto, querida. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido?» Olivia permaneció de pie. «Estoy bien», dijo rápidamente. «No es sobre mí. Se trata del Dr. Williams». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. «Mi marido me habló esta tarde», continuó Olivia. «Dijo que el Dr. William, el cuñado, hermano de su esposa, John, ha ido a la policía. Ha presentado una denuncia, un informe de persona desaparecida». La señorita Marple se enderezó en su silla. «¿Desaparecido?», dijo. «Yo pensé que estaba en Francia». Olivia asintió con ansiedad. «Eso es lo extraño. Se suponía que lo sería, pero John dice que no ha sabido nada de ella desde hace más de una semana. Sin llamadas, sin cartas, nada. Y ahora nadie sabe dónde está». La señorita Marple abrió la boca para preguntar algo, pero justo en ese momento sonó el timbre de nuevo. Edith reapareció un momento más tarde. «Señora», dijo suavemente, «es la criada de Olivia».
Dice que su marido está preguntando por usted en casa, señorita. Olivia parpadeó. Oh, sí, por supuesto. Será mejor que me vaya. Solo vine a decirte lo que escuché. Pensé que deberías saberlo enseguida. Volveré mañana. Prometo. Apretó brevemente la mano de la señorita Marple. Luego se apresuró a salir en la noche. Sus pasos rápidos por el camino de grava. La señorita Marple se recostó lentamente. La sonrisa que ella había usado más temprano en el día había desaparecido. Sus labios ahora estaban apretados en una línea. Sus ojos no se centraron en el fuego, sino en algún lugar más allá. Dentro de su cabeza, las piezas comenzaban a moverse, como siempre lo hacían cuando algo no funcionaba. Siéntate perfectamente, dice el doctor William. Su esposa está en Francia, murmuró en voz alta, pero su hermano dice que está desaparecida. Dos declaraciones, ambas dadas de buena fe. Sin embargo, absolutamente contradictorias. Ella se quedó pensando durante varios minutos antes de que volviera a sonar la campana. Cuando Edith regresó y dijo suavemente, «No pongas la mesa esta noche. Yo cenaré en mi habitación. Me siento un poco mal». Trajeron una bandeja poco después, sopa, tostadas y una olla de té. La señorita Marple comió lentamente, más por rutina que por hambre. Sus pensamientos divagaron sobre cada palabra que el doctor William había dicho, sobre su canasta, sobre su vacilación, sobre la comida congelada para un hombre que esperaba el regreso de su esposa, hielo y sin pan, una lágrima en su ojo. Sin embargo, una historia que no parecía encajar. Más tarde, cuando se acomodó en la cama y se echó las sábanas hasta los hombros, la señorita Marple miró fijamente al techo, escuchando el tic-tac del reloj sobre su manto. Esto no era simplemente una cuestión de ausencia. Este era el comienzo de algo, o quizás el fin de algo escondido por mucho tiempo. Y ella, señorita Marple de St. Mary, ya había visto suficiente en su vida para saber cuando el silencio contenía misterios. El misterio aún no había llegado a su puerta, pero ya había comenzado. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris pálido y un viento que susurraba fríamente a través de las ramas fuera de Edne. La señorita Marple se sentó tranquilamente en su sillón favorito, un chal tejido alrededor de sus hombros, pero sus ojos no estaban enfocados en su tejido. Se quedaron mirando a la distancia, en el cristal de la ventana, donde una tenue niebla había comenzado a formarse, como si el clima reflejara su propio estado de ánimo inestable. Había una pesadez en ella que no pudo explicarse bien. Cierta lentitud en sus extremidades, una inusual opacidad que nublaba su mirada normalmente aguda. No era dolor exactamente, sino un suave, persistente cansancio que parecía filtrarse en sus huesos. Se presionó una mano en la frente y suspiró. Sería imprudente ignorarlo. Con tranquila resolución, tocó el timbre y esperó a que Edith, su doncella, apareciera. «Por favor, prepara algo cálido y sensible», dijo en voz baja. «Creo que deberías visitar al médico». Edith, preocupada pero discreta, asintió y se ocupó de preparar un vestido de lana ordenado, zapatos cómodos y el viejo pero confiable bolso de la señorita Marple. Después de cambiarse y revisar su apariencia en el espejo del pasillo, la señorita Marple se envolvió la bufanda apretadamente alrededor del cuello y salió al aire fresco de la mañana. El paseo hasta la clínica del pueblo no fue lejos, pero hoy se sintió más largo de lo habitual. Caminaba más lento de lo que le gustaba, su respiración entrecortada por el frío y el viento que jugueteaba con el borde de su sombrero. Todavía siguió adelante, cada paso deliberado. La clínica estaba situada en una calle modesta, justo más allá de los tenderos, sus escaparates siempre relucientes de limpieza, y un pequeño macizo de flores junto a la puerta, mantenido ordenado por el marido de la recepcionista. Dentro, la calidez la recibió junto con el familiar olor antiséptico que perduraba sin importar cuántas veces se abrieran las ventanas. Firmó su nombre en el libro de pacientes y tomó asiento en la sala de espera. Allí había otros pacientes, un anciano con bastón, una madre joven intentando calmar a un niño inquieto. Pero la atención de la señorita Marple se vio rápidamente atraída en otro lugar. El doctor William estaba de pie detrás del mostrador de recepción, vestido con una bata blanca impecable, portapapeles en mano. Hablaba con una enfermera, pero no en el tono suave al que estaba acostumbrada a escuchar de él. Había un filo en su voz,
una nitidez que atravesó el silencio de la habitación. Tenía el ceño fruncido, movimientos rápidos y abruptos. La señorita Marple observó mientras se dirigía a la enfermera y luego se volvía bruscamente hacia otro paciente. No era cruel, no del todo, pero su cortesía habitual había sido reemplazada por un mal genio. Había algo de miedo en él, algo frágil. La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. Cuando su nombre finalmente la llamaron, se levantó e hizo su camino hacia su sala de consulta. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. «Bien, buenos días», dijo él rotundamente, sin su habitual calidez. Señaló la silla frente a él, y la señorita Marple se sentó. «Doctor, me temo que no me he estado sintiendo bien», dijo. «Una fatiga extraña desde ayer. No tuve fiebre, solo una sensación de debilidad». Extendió la mano de manera mecánica, y él le tomó la muñeca para tomarle el pulso. Su agarre era firme, clínico y rápido. Sin levantar la vista del escritorio, murmuró: «Bueno, a tu edad, no es de extrañar». «No lo era», dijo ella, sorprendida. «¿Tú planeabas correr un maratón?» La señorita Marple parpadeó, más por el tono seco y despectivo que por las palabras en sí. Él garabateó algo en un talonario de recetas. «Te voy a escribir un tónico. Tómalo por 3 días. Si todavía te sientes cansada, vuelve. Pero, honestamente, no es nada grave». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se oyó un fuerte alboroto en el pasillo. «Déjeme entrar. Necesito hablar con el doctor William ahora mismo. Ahora». La voz se alzó, urgente, inequívocamente enfadada. La señorita Marple se volvió hacia la puerta justo cuando se abrió de golpe. Era John, el hermano de Sofía, con el rostro enrojecido de furia. Su abrigo estaba desabrochado, las botas embarradas y los ojos ardían con acusación. «¿Dónde está mi hermana, William?», ladró. El doctor William se puso de pie, levantó la vista bruscamente y el color desapareció de su rostro. «Ya te lo dije», comenzó. «Me has mentido», interrumpió John, dando un paso adelante. «Dijiste que ella fue a Francia a ver a Ava». «¿Le escribí a Ava?», respondió él. «Sofía nunca llegó». El doctor William se quedó paralizado. Hubo un silencio largo y tenso. «¿Qué?», dijo finalmente con su voz. «¿Estás seguro?». «Sí, ella me lo dijo. Dijo que iba a Ava. Empacó sus cosas. Parecía tan tranquila, tan segura». La voz de John se elevó de nuevo. «Está desaparecida, y sigues fingiendo que no sabes por qué». El doctor William parecía sinceramente aturdido. Sus manos temblaban mientras se apoyaba contra el escritorio. «Si ella no se fue a Ava, ¿dónde está entonces?». La señorita Marple se sentó en silencio, observando cada reacción. Incredulidad, miedo, confusión cruda. No parecía desmayado, no para su ojo entrenado. A estas alturas, los gritos habían llamado la atención. 2 enfermeras se apresuraron a entrar, seguidas por un oficial de seguridad uniformado. «Señor, tendré que pedirle que salga», dijo la enfermera suavemente a John. Él dudó, mirando fijamente una última vez a la casa del doctor William antes de dejarse llevar afuera. Una enfermera trajo un vaso de agua al doctor William, conmocionado. «Está bien, señor. La encontrarán. Todo estará bien». «Cierto», pero el doctor William no habló. Se sentó lentamente, mirando hacia abajo el talonario de recetas que había abandonado a mitad de frase. La señorita Marple se levantó y caminó hacia él con amabilidad, su voz baja. «Lo siento mucho, doctor William. Si hay alguna manera de que pueda ser de ayuda, no dude en hacérmelo saber». Él asintió levemente, palabras atrapadas en su garganta. La señorita Marple recogió sus cosas y salió de la habitación en silencio, su mente ya acelerada. Regresó a casa y le pidió a Edith que no pusiera la mesa. «Sube mi cena», dijo. «Creo que descansaré un rato en mi habitación». Era poco más de mediodía cuando un suave golpe sonó en su puerta. «Señora», dijo Edith, «el inspector Leo está aquí. Él desea hablar contigo». La señorita Marple salió de su habitación, pasándose una mano sobre el cardigan. El inspector Leo estaba esperando en la sala de estar, sombrero en mano, expresión grave. «Buenas noches, señorita Marple», dijo. «Seguramente ya se ha enterado de Sofía.
¿No? Él asintió. Sí. Acabo de llegar de la estación. Hemos revisado aeropuertos, estaciones de tren, terminales de ferry. No hay rastro de ella. Sin billete reservado. Sin pasaporte escaneado. Nada. La señorita Marple escuchó en silencio. Es como si nunca se hubiera ido, dijo. Por eso tenía esperanzas. Podría venir conmigo a la casa del doctor William mañana, solo para mirar alrededor. Tus ojos tienden a notar cosas que otros podrían pasar por alto. Hizo una pausa y luego asintió. Por supuesto que iré. Ven. Gracias, dijo Leo poniéndose de pie. Te llamaré a las 10. Por la tarde, la señorita Marple cenó tranquilamente y leyó algunas páginas de su novela, aunque su mente vagó. Apagó la lámpara, se cubrió con las mantas y se acostó en la oscuridad silenciosa. Pero el sueño no llegaría. Ella seguía pensando en Sofía, en la mentira, en la lágrima en el ojo del doctor Williams y en el silencio que siempre seguía cuando alguien desaparecía. Era un tipo de mañana inusual, que se siente diferente incluso antes de que la tetera haya hervido. La luz tenía una planitud gris y vacilante, y el viento empujaba los árboles sin detenerse, crujiente. Había una extraña quietud en Santa María que no provenía de la paz, sino de la espera. En todas partes, con voces bajas y miradas conocedoras, la gente se hacía la misma pregunta. ¿A dónde se había ido Sofía William? Algunos aldeanos susurraban que ella había dejado el hogar por su propia voluntad, quizás cansada de la vida en un pequeño pueblo con un médico anciano. Otros murmuraban cosas más oscuras, un accidente, un romance secreto, una desaparición forzada. Pero nadie lo sabía, y el silencio a su alrededor comenzaba a profundizarse en algo más siniestro. La señorita Marple se levantó más tarde de lo habitual. Sus extremidades todavía dolían débilmente por el cansancio de los últimos días, pero su mente estaba clara, aguda y escrutadora. Se duchó, se vistió con grises cálidos, con un broche en forma de narciso, y bajó las escaleras con el aplomo de alguien que ha vivido suficiente dolor y chismes para saber cuando un rumor merece atención. La mesa del desayuno había sido colocada por Edith, su eficiente criada. Una sola rebanada de pan tostado, huevo pasado por agua, mermelada y una pequeña tetera. La señorita Marple acababa de extender la mantequilla cuando sonó el timbre. Edith reapareció momentos después. Inspector Leo. Señora. Entró en el pasillo, sombrero en mano, todavía con su grueso abrigo del paseo. ¿Te importaría? ¿Quieres desayunar algo antes de irnos? La señorita Marple preguntó, mirando hacia el cálido comedor. El inspector sonrió, sacudiendo la cabeza. No, gracias. Ella ha comido, dijo. Hizo una pausa y luego agregó con un toque de ligereza. Un poco tarde hoy. ¿No? La señorita Marple le dirigió una sonrisa cómplice. No he sido yo misma estos últimos días. Algunos días todavía siento un toque delicado. El rostro de Leo se suavizó con preocupación. Bueno, espero que estés en el reparar. Estos fríos invernales pueden ser bastante implacables. Gracias, respondió ella, sentándose y terminando su tostada. El inspector esperó pacientemente cerca de la chimenea, distraídamente mirando los libros sobre la repisa mientras ella comía con silenciosa precisión. Una vez terminado esto, partieron juntos a pie, caminando por las estrechas calles que serpenteaban a través del corazón del pueblo. Era un día fresco, un aire puro y hojas doradas dispersas que aún no se habían rendido al viento. Los aldeanos pasaron y asintieron cortésmente, pero sus ojos siguieron a la señorita Marple y al inspector un poco más de lo habitual. Sabían a dónde iban. Tardó poco menos de 15 minutos en llegar a la modesta cabaña cubierta de yedra que pertenecía al doctor William y a su desaparecida esposa. Estaba limpia como siempre. Las macetas de flores todavía estaban en su lugar, aunque no se habían plantado flores nuevas. El inspector Leo tocó el timbre. La puerta no fue contestada por una ama de llaves o criada, sino por el propio doctor William. Él parecía desgastado. La agudeza que había mostrado en la clínica el día anterior se había embotado hasta convertirse en una especie de entumecimiento. Su cabello estaba ligeramente despeinado y no se había afeitado esa mañana. Se hizo a un lado en silencio para dejarlos pasar. Para sorpresa silenciosa de la señorita Marple, él no los condujo al salón ni a la sala de estar, sino que los llevó directamente al jardín trasero.
El frío los golpeó inmediatamente. Húmedo, cortante y persistente. Una niebla baja se enroscaba alrededor de la base del muro del jardín, y el banco de madera donde el doctor William había estado sentado aún estaba húmedo por el rocío de la mañana. El doctor William se sentó pesadamente, envuelto en una bufanda gruesa y un abrigo. Hizo un gesto para que ellos tomaran el banco de piedra de enfrente. La señorita Marple dudó antes de bajar ella misma. ¿No crees que hace un poco de frío sentado aquí afuera, doctor? Seguramente la casa estaría más cálida, especialmente porque todavía te estás recuperando, dijo suavemente. El doctor William dio una risa hueca. Cada habitación de esa casa me recuerda a ella. Su chal en el sillón, sus tazas de té alineadas en la bandeja, el olor a lavanda en el rellano de arriba. No soportaba sentarme hoy dentro. Aquí afuera. Al menos puedo respirar. Miró hacia abajo por un largo rato. Hizo el té más maravilloso. Su propia mezcla. Un poco de canela. Un toque de cáscara de limón. Cuando regrese, los invito a ambos a una taza. La señorita Marple cruzó las manos cuidadosamente sobre su regazo. Dejó que el silencio persistiera, antes de preguntar con suave precisión. Doctor William, ¿todavía cree que su esposa se fue a Francia? Sus ojos se dirigieron hacia ella y luego hacia el inspector. Ella me dijo que iba a ver a Ava. Estaba tranquila. Hizo su maleta. Incluso me besó en la mejilla. No tenía ninguna razón para dudar de ella. Pero ahora, sin ninguna señal de ella allí, no sé qué creer. Se volvió hacia Leo. Inspector, supongo que la encuentres pronto. O tendré que organizar yo mismo su traslado. Amigos en puestos altos. No me quedaré de brazos cruzados mientras ella desaparece en el aire. La ceja de Marple se levantó ligeramente. La amenaza no nació del dolor, sino del control. Guardó el detalle silenciosamente en sus pensamientos. El inspector Leo permaneció sereno. ¿Tiene usted motivos para sospechar de alguien? Podría haberle hecho daño o llevársela. El doctor William exhaló lentamente. Hay demasiadas posibilidades. Estuve en el ejército durante 23 años. Me hice enemigos. Gente que sonríe al frente, pero afila cuchillos detrás de ti. Algunos de ellos todavía escriben. Algunos no tengo noticias de ellos. Y algunos, bueno, nunca se sabe con certeza. Hubo una pausa, durante la cual solo se oía el susurro de la hiedra. ¿Y John, el hermano de Sofía? Preguntó Leo. Yo nunca ha estado justo en la cabeza. Se burló el doctor William. Quería unirse a la policía una vez, reprobó los exámenes. Desde entonces, ha actuado como si fuera el detective no oficial del pueblo, siempre cuestionando a la gente, siempre saltando a conclusiones. Ve asesinato en cada guante perdido y escándalo en cada grieta de taza de té. Los labios de la señorita Marple se crisparon débilmente, pero no dijo nada. Unos minutos más tarde, el inspector se levantó. Gracias por su tiempo, doctor. La señorita Marple también se puso de pie, un poco rígida por el frío. Espero que encuentre algo de paz, doctor William, pase lo que pase. El doctor William simplemente asintió. Caminaron lentamente de regreso por el jardín. Crujían sus zapatos contra las hojas dispersas. Mientras llegaban a la puerta principal, la señorita Marple miró hacia atrás. El doctor William ya se había vuelto a sentar, mirando fijamente a la distancia como un hombre medio desaparecido él mismo. El viento tiró de su abrigo mientras ella salía al camino. Dijo nada durante varios pasos. Finalmente, el inspector Leo rompió el silencio. Bueno, la señorita Marple le dirigió una mirada pensativa. No estoy completamente segura de lo que acabo de ver o no ver. Leo frunció el ceño. ¿Crees que está mintiendo? No, dijo ella suavemente. Creo que él cree lo que dice. Eso es lo que me preocupa, inspector. Se detuvo. ¿Por qué? Preguntó Leo. La señorita Marple se encontró con sus ojos. Porque la gente que miente tiene motivos, pero la gente que dice la verdad y aún así no puedo explicar lo que falta. Esos son los que tienen algo enterrado. Con eso, se giró y continuó por el camino, a su firme ritmo, sus ojos agudos. Algo en esa casa no encajaba, y la señorita Marple pretendía averiguar qué. El corto paseo de regreso desde la casa del doctor William había estado en silencio. El inspector Leo, siempre perspicaz, no presionó a la señorita Marple con preguntas,
aunque probablemente sintió su mente trabajando bajo la calma superficie. Cuando llegaron a Danny, él le ofreció una despedida cortés, prometiendo seguir con John en los próximos días. La señorita Marple le dio las gracias y luego entró, quitándose los guantes con lentitud, movimientos deliberados de alguien absorto en un pensamiento más profundo. A continuación le siguió su sombrero, colocado cuidadosamente sobre la mesa del pasillo. La casa estaba cálida y familiar, pero hizo poco para descongelar las preguntas que habían echado raíces en su mente desde la mañana. Llamó a su mucama. «Solo un sándwich ligero, por favor», dijo suavemente, «algo que pueda llevarme con la medicina». La criada asintió y se dirigió a la cocina, dejando a la señorita Marple sola con sus pensamientos. Ella se dirigió a la sala de estar y se sentó junto a la ventana, su lugar favorito cuando el mundo exterior requería observación. Pero hoy no estaba mirando el jardín y el camino más allá. Su mirada era distante, desenfocada, encerrada en la misma pregunta que se había hecho otra vez y de nuevo. Si Sofía nunca llegó a Ava en Francia, entonces ¿a dónde fue? Esa mentira, ahora confirmada, movía el terreno debajo de toda la historia. El doctor William había insistido en que su esposa se había ido a visitar a su hija, pero la propia Ava había negado haberla visto alguna vez. Así que, o bien Sofía le había mentido a su marido, o alguien más estaba mintiendo ahora. Ella todavía estaba considerando las posibilidades en su mente cuando sonó el timbre. La criada respondió. Un momento después, Olivia Beckett irrumpió en la habitación como una brisa que trae 100 susurros de rumores. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, su bufanda ligeramente torcida y su voz ya una luz con energía antes incluso de haberse sentado. «¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy, señorita Marple?» «Pío. Espero que mejore». La señorita Marple ofreció una leve sonrisa. «Un poco, gracias». Pero Olivia apenas esperó la respuesta. Se inclinó. Sus ojos brillaban con una mezcla de travesuras y autoimportancia fuera de lugar. «No vas a creer lo que oí. Al parecer, John le dijo a alguien que Ava ha estado viviendo en Inglaterra todo este tiempo, no en Francia». La señorita Marple levantó las cejas un poco, pero no dijo nada. Sabía mejor que interrumpir cuando Olivia estaba entusiasta. Olivia, animada por el silencio, continuó con entusiasmo. «Quiero decir, ¿no es eso simplemente asombroso? Y si eso es cierto, entonces Sofía nunca tuvo la intención de visitar a Ava. Entonces, ¿a dónde fue? Te diré lo que pienso». Bajó la voz dramáticamente. «Creo que John está detrás de todo esto. Él debe haberle hecho algo a su hermana, y ahora está culpando al pobre doctor William. Todos saben lo mucho que ama a Sofía. Él estaba completamente dedicado a ella. Pero a John nunca le gustó, ¿verdad? Escuché que tuvieron una pelea terrible hace unos meses. Algo sobre propiedad, alguna disputa sobre la herencia o tierra, o no sé qué». La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente en su regazo. «¿Y dónde escuchaste todo eso?» Olivia sonrió con satisfacción. «Oh, ya sabes cuánto me gusta mantener mis oídos abiertos. Estaba visitando a la señorita Amay. ¿Sabes? Ella vive a solo unas puertas de la casa de John. Y me dijo que había escuchado todo tipo de cosas a través de la valla. Voces alzadas, venidas extrañas, y dijo que Sofía se veía bastante molesta una tarde. Por supuesto, la señorita Amay siempre se da cuenta de esas cosas. Ella tiene una vista muy aguda». El tono de Marple, aunque tranquilo, se agudizó. «Solo un poco, Olivia. Te deseo gastaras la mitad de energía en tu propia casa como lo haces en la de todos los demás». Las palabras aterrizaron con el suave peso de la verdad. Olivia hizo una pausa. Sus mejillas ruborizadas, no de vergüenza, sino de una especie de actitud defensiva divertida. «Bueno», dijo alegremente, «todos tenemos nuestras formas de mantenernos comprometidos, ¿no? Algunas tejen, algo de jardinería, y algo de pozo, escuchan». La señorita Marple no presionó más. Había aprendido hacía mucho tiempo que las mujeres como Olivia rara vez cambiaban, curiosas por naturaleza, enredadas en los asuntos de todos, historias pero las suyas, a menudo conocían más de lo que se imaginaban, aunque la información siempre estaba enredada en prejuicios y adornos. «¿Te importaría un poco de té?», preguntó la señorita Marple, cambiando de actitud. Olivia se iluminó inmediatamente.
Ah, sí. Y si hay cualquier pastel, a ese no le diría que no tampoco. Llamaron a la criada y, 10 minutos después, trajeron una bandeja con 2 tazas de licor fuerte, una olla pequeña de azúcar y generosas rodajas de pastel de verduras. Olivia charló todo el tiempo. Sus historias se entrelazaban en la conversación, vivas, bastante inofensivas, pero siempre girando. A medida que la luz exterior comenzó a atenuarse, Olivia finalmente se puso de pie. Bueno, no debo quedarme más tiempo. Ya casi es de noche, y Roger querrá cenar. Le dio a la señorita Marple un beso rápido en la mejilla y agregó: avísame si oyes algo más. ¿No? Y con eso, salió de la casa tan rápido como había llegado, todavía hablando consigo misma mientras caminaba por el camino. La señorita Marple se quedó parada en la ventana durante un rato. Mucho tiempo después, observó a Olivia desaparecer en el crepúsculo y luego se volvió lentamente, regresando a la sala de estar. El silencio volvió como un chal envuelto alrededor de sus hombros. Se sentó de nuevo, sus pensamientos moviéndose más lentos, ahora más deliberadamente. Si John le había hecho daño a Sofía, ¿por qué acudir a la propia policía? No tenía sentido. El hombre culpable se escondería. No llamaría la atención sobre sí mismo presentando un informe, contactando a Ava, o discutiendo en público, a menos que estuviera tratando de incriminar a alguien, o peor aún, genuinamente desesperada. Pero entonces, ¿qué pasa si la mentira no empezó con Juan? La señorita Marple miró las tazas de té, las migas de pastel, el fuego aún caliente. Ninguno de eso le trajo paz esta noche. Había demasiadas capas ahora, demasiadas contradicciones. Se sentó a disfrutar de una modesta cena de sopa y pan, pero apenas lo probó. Su mente estaba demasiado llena. Más tarde, arriba, se cambió a su camisón, se ató la bata y dijo su oración de la tarde. Pero incluso mientras yacía en la cama, con los ojos cerrados, el rompecabezas guardado presionaba en el fondo de su mente. ¿Por qué mentir sobre la ubicación de Ava? ¿Por qué desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué la fría furia del Dr. Williams? Y lo más importante, ¿quién se beneficiaba del silencio de Sofía? El sueño llegó tarde esa noche, pero antes de ello, la señorita Marple hizo una promesa silenciosa para sí misma. Mañana empezaría haciendo preguntas diferentes, del tipo cuyas respuestas reales no se pueden esconder. El aire de la mañana en Santa María tenía una quietud inquietante, el tipo de silencio que se siente menos como paz y más como algo que contiene la respiración. Las tiendas abrieron más tarde de lo habitual y el lechero, que normalmente silbaba mientras hacía sus rondas, se movió en silencio, como si incluso el sonido pudiera destrozar una frágil tensión que se extendía por el pueblo. La señorita Marple, aunque todavía se estaba recuperando de la persistente fatiga de la semana pasada, se había dirigido al jardín con sus tijeras en mano. Recortó sus rosales con lentitud y cuidado, movimientos precisos, las espinas afiladas contra sus guantes, el olor tenue pero familiar. Cuidar sus flores usualmente traía claridad, pero esta mañana sus pensamientos flotaban inquietos. Justo entonces, se oyeron pasos acercándose por el camino. Bueno, buenos días, señorita Marple, dijo el inspector Leo, con voz educada, pero cargada de algo no dicho. Ella se giró para encontrarlo de pie junto a la puerta, su expresión más sombría de lo que había visto antes. Hay alguien que me gustaría que conocieras, dijo en voz baja. Ava, la hija del Dr. William. Ella se queda con su tío John por ahora. La señorita Marple se detuvo solo un momento antes de quitarse los guantes y buscar su chal. Déjame llevarme mi sombrero, dijo. Caminaron juntos por el pueblo. La quietud los seguía como una sombra. Ni siquiera los pájaros parecían inclinados a chillar esa mañana. Mientras giraban en la esquina, la cabaña apareció a la vista, modesta, recortada con hiedra y ubicada debajo de un cerezo demasiado grande. John se quedó en la puerta mientras ellos se acercaban, con los brazos fuertemente cruzados, como preparándose. El interior de la sala de estar estaba arreglado para un invitado, pero Ava parecía completamente fuera de lugar. Estaba sentada en un sillón de chintz, rostro pálido, manos dobladas tensamente en su regazo. Los círculos bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio, y aunque ofreció una respuesta cortés al entrar, su sonrisa no llegó a sus ojos. Señorita Marple, dijo el inspector suavemente. Esta es Ava.
Ava inclinó su cabeza ligeramente. Gracias por venir. Bueno, no estoy segura de qué pensar. Ya no hay nada más. La señorita Marple le dio una mirada tranquilizadora. Tal vez esto te ayude a empezar con lo que sabes. Ava asintió. Su voz era tranquila pero cargada de emoción. Hablé con mamá hace apenas unos días sobre todo esto. Ella me dijo que vendría a Francia para verme. Parecía tranquila, feliz incluso. No hablamos mucho, pero la estaba esperando. Tragó saliva con dificultad. Esperé todo el día. Ella nunca vino. Ni carta, ni mensaje, ni nada. Primero pensé que tal vez se había retrasado, pero pasaron los días, y luego recibí una carta del tío John preguntando cómo estaba mamá. Fue entonces cuando empezó el pánico, porque nunca había llegado. Se detuvo visiblemente, conteniendo las lágrimas. Así que vine aquí. Tenía que hacerlo, dijo la señorita Marple, ofreciéndole una sonrisa amable. Hiciste lo que pudiste. Lo correcto. Luego se volvió hacia John, que estaba justo detrás del marco de la puerta, brazos aún cruzados, mandíbula apretada. ¿Crees que Sofía nunca salió del pueblo? Sí, lo creo, respondió John con firmeza. Y creo que William sabe exactamente dónde está. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Y por qué? Porque cada vez que iba a la casa pidiendo hablar con él o ofreciéndome ayudar, puso excusas, dijo que estaba ocupado, o que no se encontraba bien, o simplemente no abrió la puerta en absoluto. Eso no era propio de él, y todo cambió. No está de duelo, se está escondiendo. La señorita Marple miró dentro de sus ojos y vio confusión genuina y algo más, agotamiento. El tipo de cansancio mental que solo crece cuando la verdad parece estar fuera de nuestro alcance. Gracias, dijo suavemente, poniéndose de pie. Creo que he escuchado lo que necesitaba. Afuera, el sol invernal había irrumpido a través de las nubes. El inspector Leo, siempre caballero, le ofreció el brazo. Vamos, mamá. Déjame llevarte a dar un paseo. Trato. Parece que necesitas algo dulce. La señorita Marple sonrió débilmente. Eso es muy amable de tu parte, pero no lo creo. Pero Leo ya la estaba guiando hacia el hipermercado cercano. Solo un sorbo, dijo. Es mi jugo favorito. Nuevo sabor. Lo he estado recomendando a todos. Al acercarse a la tienda, las puertas automáticas se abrieron con un zumbido, y la señorita Marple se detuvo en seco. El doctor William estaba dentro, cerca del pasillo de congelados. No los había visto todavía, pero en el momento en que su mirada se levantó y cayó sobre sus figuras, su expresión se oscureció. No había bienvenida en sus ojos, solo molestia. Él asintió rígidamente y luego volvió a empujar su carrito. Los ojos de la señorita Marple se dejaron llevar por el contenido de su cesta. Ella vio bloques de hielo escondidos al lado de comidas preparadas y luego algo que la hizo detenerse. 2 botellas de jugo, 2 rebanadas de pastel, 2 pequeñas cajas de bocadillos, 2 de todo. Un hombre que vive solo no compra en pares, pero ella no dijo nada. Doctor William pasó junto a ellos sin decir palabra, prestando atención rápidamente en la caja antes de desaparecer por la salida con una velocidad que traicionaba incomodidad. El inspector Leo, todavía alegre, fue a buscar 2 botellas de jugo del estante refrigerado y le entregó una a la señorita Marple. Es arándano y flor de saúco, dijo. Qué bonito en un día frío. Tomó un sorbo cortés y luego se quedó en silencio. ¿No te gusta?, preguntó Leo. La señorita Marple meneó la cabeza distraídamente. Es agradable. Simplemente hay mucho en que pensar, eso es todo. Todavía no estás bien, ¿verdad?, insistió Leo. No, dijo suavemente. No del todo. Te llevaré a casa. Salieron de la tienda y caminaron de vuelta en silencio. La señorita Marple estaba callada todo el camino, salvo un momento en el que miró hacia el cielo nublado y murmuró. Compró 2 de cada cosa, ya sabes. Leo lo miró desconcertado. Doctor William, asintió, pero no dijo nada más. De regreso a D&E, la casa estaba cálida y reconfortante como siempre. La criada trajo una tetera nueva de té, y la señorita Marple rechazó la comida por el momento. Se quitó el abrigo y lo dobló sobre la barandilla, y se sentó en su lugar habitual, silla junto al fuego. Las llamas parpadeaban suavemente. No tejía. No leía. En lugar de eso,
Buscó el pequeño diario desgastado y encuadernado en cuero que llevaba en un cajón cerca de la chimenea. Lo abrió, tomó su pluma y comenzó a escribir. Sus notas eran ordenadas, concisas. Ava confirmó que Sofía no estaba llegando a Francia. La carta de John prueba que él creía que ya se había ido. El doctor William evita el comportamiento de John fríamente, despectivo. 2 de todo en su compra. Jugo, pastel, sándwiches. Nada comparable a un hombre que vive solo. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Luego escribió una línea final. Si Sofía nunca salió de casa, ¿estaba alguna vez allí? Con eso, cerró el diario, apagó la lámpara y se sentó en silencio una vez más. Las respuestas empezaban a formarse, pero la verdad, ella lo sabía, exigiría mucho más que observaciones. Exigiría la pregunta que nadie se ha hecho. Aún así, no se atrevió a preguntar. El aire de la mañana estaba inusualmente tranquilo. Incluso los pájaros de Santa María parecían vacilantes en pie, como si el peso de verdades no dichas pesara demasiado sobre los setos y chimeneas del pueblo. La señorita Marple, siempre mujer de decisión tranquila, se quedó parada en su escritorio y escribió una breve nota. A la hora indicada, el inspector Leo llegó a su puerta, su ceja levantada con curiosidad. «¿Quería verme, señorita Marple?» Ella se giró, su expresión tranquila pero deliberada. «Sí, inspector. Creo que ya es hora de que visitemos al doctor William, y nos gustaría que Ava y John vinieran también». El inspector dudó solo un momento antes de asentir. Algo en su tono sugería que el final de un hilo largo estaba cerca. Al mediodía, el grupo se reunió y siguió su camino por los sinuosos caminos del pueblo. John caminaba con la mandíbula apretada, su postura rígida por la anticipación. Ava se movió más lentamente, con los ojos ensombrecidos y las manos fuertemente apretadas delante de ella. La señorita Marple, envuelta en un chal de lana, estaba en silencio pero alerta. Cuando llegaron a la yedra familiar que cubría la casa, el jardín parecía más crecido que antes, como si el mundo dentro hubiera sido olvidado por el tiempo. El timbre sonó una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez. Finalmente, la puerta crujió abierta. El doctor William apareció, su rostro más pálido de lo habitual y con las manos enguantadas de goma gruesa. Parpadeó ante los visitantes, como si fueran sacados de algún sueño lejano. «¿Los has traído aquí a esta hora?», preguntó con voz apagada. «Bueno, bueno, entra». Se hizo a un lado sin gracia, y el grupo entró. La señorita Marple recorrió la habitación con la mirada. En la pequeña mesa cerca del hogar notó 2 tazas de té, el vapor ya enfriado. Junto a ellas, 2 platos, cada uno con una rebanada a medio comer de pastel, 2 tenedores, 2 vasos, todo organizado para 2. Fue inquietantemente doméstico. Se sentaron solo unos minutos. El silencio se sentía opresivo, hecho más pesado por la extraña quietud de la casa. Entonces el doctor William se puso de pie abruptamente. «Deberían irse todos. Mi esposa está descansando. Necesita dormir. Ava Rose también». Su voz temblorosa pero firme. «Por favor, no la molesten. Tarde para la moderación». El inspector Leo hizo un gesto a Ava y John. Todos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el pasillo. El doctor William se quedó congelado en el arco, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos. Sus labios temblaban, pero no salían palabras. La señorita Marple, con pasos lentos y mesurados, entró primero al dormitorio. Estaba tenuemente iluminado, cortinas cerradas contra la luz del día. La habitación olía ligeramente a desinfectante y algo metálico. En el rincón más alejado, escondido junto a un armario, había una gran nevera. Su tapa no estaba completamente cerrada. El inspector Leo dio un paso adelante y la levantó. Dentro yacía el cuerpo sin vida de Sofía, conservado de forma artificial en el frigorífico. Su rostro estaba pálido, pacífico, pero innegablemente quieto. Ava jadeó y se tambaleó hacia atrás, tapándose la boca. John la agarró del hombro y la estabilizó, aunque él mismo parecía afectado. El doctor William los había seguido hasta allí, su tono plano y perturbadoramente distante. «Por favor, no la despiertes. Está durmiendo». El inspector Leo se giró, su voz agudizada por la tristeza. «No duerme, doctor».
Ella se fue. El silencio que siguió fue insoportable. La señorita Marple se apartó. Su expresión era ilegible. El doctor William parpadeó. Ella me iba a dejar, dijo. Era demasiado rígida, demasiado obsesiva. El ejército me había cambiado. A ella no le gustaba la orden, la igualdad, la estructura. Dijo que necesitaba aire, espacio, libertad. Su voz vaciló. Estaba empacando. Parecía definitiva, como si ella misma lo hubiera inventado. Entré en pánico. Recogí el bastón junto a la chimenea. Solo quería detenerla. La golpeé una vez. Solo una vez. Ella se cayó. Sus ojos se llenaron de una extraña mezcla de orgullo y horror. Pensé que se despertaría. Pensé que si descansara, recordaría lo que hicimos. La tuve. La mantuve cerca. Le serví té. Hablé con ella. Volverá. Lo sé. Ella lo hará. El inspector Leo se movió rápidamente y sacó las esposas de su bolsillo. Doctor William, está usted arrestado. El médico no se resistió. Se quedó de pie, aunque la orden apenas se registró, como si todavía estuviera en el jardín vertiéndote en 2 tazas y esperando a que Sofía sonriera. Al salir, la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia el inspector y susurró. Necesita ayuda. No es un castigo. Leo asintió brevemente. Sí, me encargaré de que lo lleven a una instalación segura, no a una prisión. Cuando el vehículo policial se alejó de la casa ordenada, la señorita Marple se quedó en la puerta por mucho tiempo. John y Ava se quedaron a su lado. Ava se secó los ojos, aunque las lágrimas habían dejado de caer hacía tiempo. Él la amaba, dijo ella débilmente, a su manera. La mirada de la señorita Marple permaneció fija en la casa. Sí, pero el amor sin espacio puede convertirse en una jaula. Con eso, se giró de vuelta hacia el pueblo, y la casa detrás de ellos permaneció quieta, en silencio y terriblemente vacía. Cuando la noticia del arresto del Dr. William se extendió por el pueblo, un silencio pareció caer sobre Santa María. Nadie habló por encima de un susurro, y los vecinos se miraban unos a otros con expresiones inquietas. Para un lugar generalmente tarareando con charla educada y chismes inofensivos, el silencio era ensordecedor. Los niños fueron llamados a casa antes. Las ventanas que normalmente se dejaban abiertas se quedaron cerradas, y las cortinas se cerraron más apretadas de lo habitual. La plaza del pueblo permaneció vacía, y la oficina de correos, una vez lugar animado de intercambio, estaba sumida en silencio. Era como si todo el pueblo se hubiera visto obligado a mirar hacia adentro, sorprendido por la oscuridad que había hecho brevemente un hogar entre ellos. Unos días después, cuando el sol invernal proyectaba largas sombras en los senderos del jardín de DNE, el inspector Leo llegó para visitar a la señorita Marple. Ella estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, tejiendo en su regazo, aunque sus manos permanecían quietas. El inspector la saludó suavemente y tomó asiento frente a ella. Hemos enviado al Dr. William a una institución psiquiátrica, dijo con voz solemne. Los médicos allí evaluarán su condición, pero no creo que haya peligro. El cuerpo de Sofía ha sido liberado. Después de la autopsia, será enterrada en el pueblo de su familia mañana. La señorita Marple asintió. Su expresión era ilegible. Juntó las manos cuidadosamente. Un final trágico para ambos, dijo en silencio. Leo estudió su rostro por un momento antes de preguntar. Dime algo, señorita Marple. ¿Cómo supo que Sofía todavía estaba en la casa? Y que el doctor William había perdido la cabeza. La señorita Marple exhaló suavemente, sus ojos descansando sobre el rosal desnudo justo fuera de la ventana. Varias cosas, empezó, poco a poco. Cosas, en realidad. Su comportamiento se volvía más extraño cada día. Hablaba de ella en tiempo presente. Y luego estaba el hielo. Leo se inclinó ligeramente. ¿El hielo? Sí, respondió la señorita Marple. Compraba cantidades excesivas incluso en pleno invierno. Eso me pareció extraño. No era para beber, no en esa cantidad. Y también había un ligero olor a alcanfor y formalina sobre él. Una combinación particular de conservantes utilizados para retrasar la descomposición. Estaba preservando su cuerpo para detener el olor y traicionar la verdad. El inspector negó con la cabeza. Debe haberse roto. Sí, dijo la señorita Marple.
Creo que se rompió en el momento en que se dio cuenta de que ya no podía controlarla. Ese nivel de posesividad disfrazado de afecto puede ser muy peligroso. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. La criada contestó y, un momento después, Olivia entró en la sala de estar. Parecía pálida e inquieta. Su habitual alegría se había apagado. Sus manos se aferraron a la correa de su bolso con fuerza. «Oh, señorita Marple», empezó sin aliento. «Es todo demasiado horrible. No, no lo puedo creer. Quiero decir, parecía un hombre decente, y pensar que podría hacerle eso a su propia esposa». La señorita Marple la miró fijamente. «Dime, Olivia, ¿aún deseas un marido que te ame como te amó el doctor William, su esposa?» Olivia parpadeó, visiblemente sobresaltada. «No, absolutamente no. Mi marido podría ser un poco torpe y sencillo, pero es dulce y amable. Prefiero tener paz que obsesión. No quiero que me vigilen cada minuto o que me juzguen por necesitar aire para respirar. No, gracias». La expresión de la señorita Marple se suavizó. Hizo un gesto hacia la mesa. «¿Quieres un poco de té?» Olivia negó con la cabeza. «Hoy no tomo té. Café sí. Creo que necesito algo más fuerte». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa divertida. «Oh, querido», dijo casi para sí misma. «¿Qué será de ti?» Se volvió hacia la puerta y llamó a la criada. «Té para el inspector y café para Olivia, por favor». Los tres se sentaron en silencio acompañante por un momento. Afuera comenzaron a caer los primeros copos de nieve, silenciosos y lentos, como si el pueblo exhalara después de sostener su respiración demasiado tiempo. Finalmente, el inspector se puso de pie. «Sabes, nunca dejas de sorprenderme, señorita Marple». Ella ofreció un pequeño gesto de desdén. «No es brillantez, inspector. Es reconocimiento de patrones. Las personas se comportan según patrones, y cuando alguien rompe el suyo, generalmente significa algo». Asintió pensativamente. «Aún así, espero que sepas lo invaluable que eres». Después de que él se fue, y Olivia terminó su café y se lanzó a una conversación más ligera, la señorita Marple sintió que los rincones de su mente comenzaban a calmarse. Las rosas en el jardín florecerían de nuevo. Habría parloteo en las calles una vez más. El pueblo, como siempre, se recuperaría. Pero ella lo recordaría.